Estudiantes, buenas tardes. Vamos a continuar con la segunda parte de la explicación del tema Historia de nuestras naciones y o pueblos desde su origen. Bien, veamos el siguiente subtítulo: Teorías sobre el poblamiento del continente americano. Las más importantes son las siguientes. Inciso A. Alex Herlika propuso la teoría del origen único o teoría asiática, según la cual los primeros pobladores llegaron al continente americano desde Siberia, noreste de Asia, atravesando el estrecho de Bering hasta Alaska, noroeste de América. Ustedes pueden apreciar en el gráfico, según Alex Herlika explica mediante su teoría del origen único o teoría asiática, indica que los primeros pobladores que poblaron o llegaron al continente americano lo hicieron desde Siberia. Ustedes pueden ver la línea que está que empieza desde el Asia. Vinieron por ese trayecto y pasaron por este lugar donde está mostrando un círculo. Se conoce esa parte del mundo, se lo conoce como el estrecho de Bering. Pueden leerlo aquí en la parte superior del círculo, están escritas esas palabras: estrecho de Bering. Esa parte es un lugar cercano entre dos continentes, el continente asiático y el continente americano. Se entiende que por ese sector pasaron las primeras poblaciones que vinieron desde Siberia, el Asia, hacia el continente americano. Y ustedes pueden ver que sigue ese trayecto por las flechas, es por donde llegaron estos primeros pobladores desde Siberia, y fueron ubicándose primero en Norteamérica, posteriormente en Centroamérica, hasta llegar a Sudamérica. Esa es una de las teorías de cómo se ha ido poblando el continente americano, el continente nuevo, como se lo conocía en ese entonces. Otra teoría, inciso B, Paul Rivet, propuso la teoría del origen múltiple o teoría oceánica, según la cual, además de la ruta utilizada desde Siberia, también llegaron otros contingentes humanos desde la Polinesia y Melanesia, atravesando el Océano Pacífico en primitivas canoas. Ustedes pueden apreciar en la imagen de abajo, en el gráfico, hay un conjunto de islas acá, empezando las flechitas verdes. Este es el continente oceánico, por si acaso, donde dice Oceanía. Y el continente oceánico está formado por Australia, que es el país más grande de ese continente. Nueva Zelanda es otro país también grande de ese continente, pero también por un conjunto de islas que están alrededor. Se los conoce como Polinesia y Melanesia. Entonces, otro contingente de seres humanos desde la Polinesia y la Melanesia llegaron hasta lo que es Sudamérica. Ustedes pueden apreciar las flechas color verde. Ese es el trayecto por el cual llegaron hasta Sudamérica. Esas son las dos teorías o explicaciones de cómo llegaron personas pertenecientes a otros continentes hasta ubicarse en el continente nuevo, conocido posteriormente como el continente americano. Pueblos en la prehistoria. ¿Cómo eran una vez llegados estas personas de otros continentes al continente americano? ¿Cómo era la vida en ese entonces? Estamos hablando de los pueblos en la prehistoria, es decir, aquellos pueblos que vivían en el tiempo conocido como prehistoria, es decir, antes de la historia. ¿A qué conocemos como historia? Conocemos como historia a esa etapa de la humanidad donde aparece la invención de la escritura. ¿Qué quiere decirnos esto? Que cuando empieza a registrarse la historia, a escribirse la historia de las culturas
o países o naciones antiguas, es en ese momento cuando se inventa la escritura, empieza desde ese momento hasta nuestros días lo que se conoce como historia. Y cuando hablamos de prehistoria, estamos hablando de ese tiempo que es anterior a la historia, es decir, ese tiempo donde no se conocía la escritura. Tal vez ustedes han debido apreciar en algunos libros cómo que antes las culturas antiguas no se expresaban en el tiempo de la prehistoria, no se expresaban por escritos, sino por pinturas, gráficos en cuevas, encontradas en distintos lugares del mundo. Ahora, retornando a nuestro tema, pueblos en la prehistoria, es decir, antes de la historia, antes de que se invente la escritura, ¿cómo era la vida en en el continente americano? Uno de los incisos nos explica de la siguiente forma, uno de los subtítulos, los grupos de cazadores-recolectores. Una gran cantidad de pueblos originarios desarrollaron su historia particular, manteniendo el sistema de nomadismo, es decir, se trasladaban de un lugar a otro, en forma permanente, porque vivían de la caza, pesca de animales y recolección de frutos. Antes de que empiece la historia, antes de conocerse la agricultura y la ganadería, los grupos de personas o pueblos se dedicaban o vivían bajo el sistema del nomadismo. Como dice en esta presentación, los nómadas vivían en un lugar, es decir, ese grupo de personas vivían en un lugar. Como no practicaban la agricultura ni la ganadería, no era conocido todavía esas actividades en ese tiempo. ¿Qué hacían para alimentarse? Lo que ellos hacían eran pescar animales, cazar animales, como puede ver en el gráfico, personas cazando animales de ese tiempo. ¿Para qué los cazaban? Para alimentarse de sus animales. Pero ¿qué más hacían? Pescaban los peces, obviamente, y recolectaban frutos que existían en árboles. Entonces de eso se alimentaban, cazaban animales, pescaban animales y recolectaban frutos. Esa era su forma de vida. Como ya se acababa en esa región donde vivían ellos temporalmente, se acababan los alimentos, tenían que ir a buscar alimentos a otra región. Ubicaban en esa región alimentos, cazaban animales, recolectaban frutos, se acababan los alimentos en ese lugar, se iban a buscar otra región. Entonces, buscando alimentos. Esa era la vida de los nómadas. Iban de lugar en lugar y no vivían permanentemente en un solo lugar en ese entonces. Necesitaban trasladarse porque todavía no practicaban la agricultura, como les dije hace rato. En esta situación se encuentran los grupos que habitaron las planicies de la Argentina y del Uruguay, la Patagonia, el sur de Chile, el Chaco, la selva amazónica y gran parte de América del Norte. Entonces, como no practicaban la agricultura ni la ganadería, estos grupos de personas que eran nómadas iban de lugar en lugar. ¿Qué culturas eran características o eran nómadas en ese entonces? Acá en esta región del norte ustedes ven pintado de color medio verde, algo oscuro. Eso es América del Norte y habían culturas que vivían de esa forma. En Centroamérica también habían culturas que tenían esa forma de vida, están viendo de color rojo. En Sudamérica también había culturas que vivían de esa forma. Estamos hablando de las planicies de Argentina, del sur de Chile, lo que está pintado de rojo, Uruguay, lo que está pintado de verde, la Patagonia también que queda en Argentina, y el Chaco, que está entre Brasil, Bolivia, Paraguay. Esos territorios vivían o las culturas que se desarrollaron en esos territorios vivían así, de forma nómada. Iban en un lugar, se alimentaban de ese lugar, se acababa el alimento en ese lugar, iban a buscar alimento en otro lugar. Igual acababan los alimentos de ese lugar, iban a otro lugar. Esa era la forma de vida de los primeros seres humanos ubicados en lo que es el América, continente americano. Su forma de vida entonces era nómada.
buscando alimentos de lugar en lugar. Luego pasa el tiempo, van a surgir las sociedades urbanas, lo que hoy conocemos como ciudades. Claro que no eran unas ciudades como las nuestras en ese tiempo, sino que como el tiempo pasaba, la gente aumentaba en población y obviamente construían más casas. Y ya no eran como las aldeas, que era una casa alejada de otra cosa a larga distancia. Como ya aumentaron la población, necesariamente en ciertos lugares se construyeron casas en gran cantidad. Leamos el contenido de este subtítulo. En dos grandes zonas geográficas de América, las zonas conocidas como Mesoamérica y la denominada como Andes centrales, se desarrollaron grupos que habían alcanzado desplegar sociedades urbanas con un gran desarrollo de la cultura. Pasado el tiempo, ya no eran nómadas. Los nómadas, como les decía hace rato, eran grupos de personas que vivían cierto tiempo en un lugar hasta acabar los alimentos de esa región y se iban a otro lugar. Igual acababan los alimentos de esa región, tenían que irse a otro lugar. ¿Eso por qué? Porque todavía no conocían lo que es la agricultura y la ganadería. Pero como ya van conociendo la agricultura, trabajan en ciertos territorios, producen o siembran algunos alimentos, entonces necesariamente tienen que establecer o construir sus casas cerca de esos lugares donde está sembrado alimentos. A ese trabajo de la siembra, el cuidado de las plantas, luego la cosecha de los productos se llama agricultura. Entonces ya la gente ya no iba de lugar en lugar, sino que se establecían en un solo lugar. Como ustedes pueden ver en el gráfico, van construyendo sus casas y ya viven permanentemente en un solo lugar. Con el tiempo se convirtieron en los imperios maya, azteca e inca. Los aztecas y mayas en la región mesoamericana y los incas en la andina. En estas sociedades la construcción de complejas obras de riego y la aplicación de técnicas agrícolas favoreció el crecimiento constante de la producción agrícola. Entonces esas culturas, la azteca, la maya y la inca, fueron aquellas culturas donde se establecieron las zonas urbanas, es decir, la construcción de muchas casas en un solo lugar. Veamos el siguiente subtítulo. Descubriendo la naturaleza. Mientras los grupos de cazadores-recolectores continuaban con su estilo de vida, otros grupos comenzaron a conocer en forma parcial y muy rudimentaria los principios de la agricultura, también conocida como incipiente. Como ustedes pueden ver en el gráfico, ya algunos grupos antiguos de personas ya estaban empezando a conocer lo que es la agricultura, pero los comienzos de la agricultura. Pueblos como los chibchas, caribes, tupíes, guaraníes y araucanos vivieron de una agricultura simple, como así también de la caza y pesca de los animales. Bien, ha habido grupos de culturas que se han ido desarrollando en el transcurrir del tiempo, como el caso de los nómadas. Les había mostrado anteriormente que en ciertas regiones de América estos nómadas iban de lugar en lugar consumiendo los alimentos del lugar y obviamente tenían que buscar otro lugar para consumir los alimentos y vivir ellos y toda su familia. Pero también había otro grupo de culturas que ya no tenían esa forma de vida, sino que ya empezaron a practicar lo que es la agricultura, es decir, que ya no iban de lugar en lugar, sino que se mantenían permanentemente viviendo en lugares fijos, donde fueron construyendo sus casas. Estas sociedades urbanas son las que hoy conocemos, ¿no? Las culturas antiguas muy conocidas, como la azteca en México, la maya en Centroamérica, en Salvador, Nicaragua, en esos países de Centroamérica, y la cultura inca que se desarrolló en Perú y en parte del territorio boliviano. Pero también había otras culturas que, si bien estaban empezando a conocer la agricultura, pero aún vivían de la caza y pesca, es decir, todavía no conocían de lo que es la actividad de la ganadería. Reitero, son culturas que conocían algo de la agricultura, pero que a la vez
vivían de la caza de animales o pesca de peces, de los cuales se alimentaba. ¿Qué culturas son? La chibcha, que se desarrolló en Colombia, en esta región. Los caribes, que se desarrolló en lo que es conocido como Centroamérica. Los tupíes también por Centroamérica. Tupíes en Sudamérica, en la región oriental de Sudamérica. Los guaraníes en lo que es Brasil, parte del Brasil, parte de Bolivia y parte de Paraguay. Ahí se desarrollaron los guaraníes. Los araucanos en la región de Chile, en el territorio de Chile. Estas culturas entonces practicaron una agricultura simple, es decir, empezaron a conocer lo que es la agricultura, pero a la vez vivían de la caza y de la pesca. Bien, con esto hemos acabado de explicar el tema, el primer tema, y gracias.